y fue, no sé, un tema como complicado de explicar porque en la mañana, desde el día de ayer, un colega artista me estaba pidiendo un mensaje que yo me imaginé que era para su canal. Entonces, pasó que hinchó desde toda la tarde y bacano, hoy día en la mañana logré hacer el video, pero no tenía la forma de enviárselo. Entonces compartí a internet, a Facebook, para desde ahí compartirle vía mensaje. Y ya fue muy tarde, la gente empezó a comentar y se volvió ahí tremenda vueltilla. O sea, al final es un mensaje de responsabilidad, ¿no? Creo que eso es lo que ha pasado en mi mañana, pasar pensando en esto del encierro y las consecuencias de que si esto se llega a alargar, cuál podría ser, sobre todo en relación a esto de convivir, ¿no? Cuando tienes dos guaguas, puta, es un relajazo. Entonces es como un chuchaqui O sea, Padrón, permanente. ya te hiciste viral con tu mensaje, Puta, así, quédate sí, en casa, Copa Rota, soy claro, Santiago Padrón, cantante de Copa Rota, y quédate en casa. claro, brother, pero la idea, o sea, solo era para este rock al aire del pana, Cucharita, de hecho le saludo. Y el tema es que se pega la emputada Cucharita porque me manda un mensaje, me dice, te dije un mensaje recto, qué Cucharita, qué rock al aire, me dice, hazme trito, es igualito, pero yo le dije, no, brother, o sea, ya estábamos mal. Entonces, claro, o sea, es justo eso, ¿no? O sea, ya están las incomprensiones, la incomunicación, todo esto que conlleva este confinamiento y lo que se va a venir, que justamente y ahora lo vamos a tratar así en un sesguillo, que es esto de justo de la comunicación, ¿no? Hablando desde los momentos álgidos y, y eso, o sea, creo que dentro de, ese, de esa experiencia de volverte millennial ahí y puta, De ¿cómo es? volverte viral. Sí, Marcia, ¿cómo viral. estuvo tu día? Bueno, yo quiero comentar una cosa de lo que hizo el padrón en la mañana y a mí me encantó mucho porque a mí me encanta la teoría de la otredad y que él la mencionó en su mensaje. Eso de ver el otro, de sentirte reflejado en el otro, de saber qué es lo que te gusta de ese otro, que a la larga es saber qué te gusta y qué no te gusta de ti mismo. Me gustó mucho, quizás la gente no haya leído o no sepa mucho esta teoría de la otredad, pero yo siempre la defiendo, la he utilizado en varias tesis, me gusta mucho porque abarca un montón de cosas y no solo desde lo comunicacional, sino también desde otras áreas. Eso por un lado. Y lo otro sí me parece un poco ridículo, ¿no? Como se nos pide a veces hacer este tipo de videos como el que le piden al padrón. Y después cuando lo haces te dicen, pero más serio, no te aloques tanto, pero mejor palabras. Quieren que seas natural. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren un personaje o quieren y como eres de normal? Pues ya le conozco, ¿qué le voy a pedir? ¿Que se ponga terno? No, lo que quiero es un mensaje de mi amigo, de una persona a la que quiero, de un cantante o de un líder de una banda. Pero tampoco te voy a joder para decirte que, ¿sabes qué? Está muy cucharita o muy algo así. No me parece, o sea, tienen que aprender a respetar cómo es uno, ¿no? Ahí está también la otra edad. Gracias, Marciña. Y por supuesto, y Paul, a ver, cuenta ese ceviche, ¿qué pasó? Mucha, sí es para trágico. He pasado cocinando durante la semana y me han salido cosas espectaculares, ¿no? Arranqué con una corvina, espectaculares. Es que fracasé como comunicador, fracasado como literato, fracasé como periodista, como docente, voy golpeando, pero como cocinero, hermano. Yo creo que lo único que ha salvado mi matrimonio, la cocina, en este tiempo, porque cocino bien. O Y hoy sea, se me tú ocurrió. dices que el chuchaqui es un buen condimento, dices, para el tema cocina. Te hace experimentar, te digo, se te vuelve creativo, ¿no? O sea, la necesidad de alimentar ese hígado que está ahí latiendo y diciendo, dame, puta, te Pero hace. Paul, perdón, pero según quién es bueno en la cocina, según tú, según tu mujer, según No, quién. no, tengo reseñas ahí que me dicen, oye, pucha, bien, aplausos, Le haces, sí, le Michelines, haces, ¿no? tengo ahí. No es así tan...
sí le hace. Tan O inútil. sea, el Paul vivió muchos años solo, vivió como 10 años solo. Y Chiro, cuando vives 10 años solo y Chiro, o sea, tienes que hacerte bueno para la cocina porque es la única oportunidad que tienes para cruzarte con el femenino de la raza humana, ¿sabes? O sea, no hay más. Claro. La posibilidad de... Eso es así, no se Y queda así me enamoré de la Yani, ¿no? Le invité a almorzar en casa un espagueti con una copa de vino, el espagueti salió sensacional y pucha, me dio el primer beso, güey. Vea. Robando. Yo Pero Entonces, hoy la ese tema cagué, de... hoy la cagué, hoy me fue espantoso, traté de hacer ceviche peruano, ¿En qué fracasó? le seguía una receta ahí en YouTube que parecía la más chévere, pero no sé en qué fracasó, Pinca. Es lo malo, cuando sigues recetas sabes que vas a fracasar, porque hice exactamente lo que me pidieron que haga. Es como cuando salgo a jugar fútbol y me dicen, juega acá, sé que voy a fracasar. Cuando me dejan libre, soy un espíritu al lo Messi, hay que dejarle libre al muchacho en la Claro, cancha de juego. un libre pensador de la cocina, dices vos. A ver, yo tuve un día excepcional y dentro de esta cuarentena es difícil tener un día excepcional porque me levanté como a las 7:30 de la mañana, creo que eran las 8 y la Salma y la Martina estaban en la cama y yo siempre me jalan a mí primero, o sea, soy yo el que tiene que levantarse siempre, siempre, siempre. Y hoy, no sé cómo saqué fuerzas y le dije a la cena así como, llévatelas. Y me quedé dormido hasta las 11. Triunfé. Hace mucho tiempo que no dormía así un par de horas, estaba necesitando horas porque me estoy acostando tarde viendo series, después del programa viendo series, me quedo y después a las 7:30, 8 con lapsus interruptus también, porque viene la Salma, que se despierta la Martina, ¿qué tal? O sea, toda la noche. Así que hoy día me levanté tarde, primera vez en muchos años, y eso súper bien. Después hice, no sé si llaman pilates, sigo a una que se llama Patrick Jordan, que es una chica... Ese man. Le hago hasta publicidad vía Facebook Live para que... Pedro Pilates, No es es verdad, pilates, es una cosa así pero como... te todo. No, a ver, no es pilates. Me dice 10 Ya. minutos de abdominales y las hago las abdominales como las hace ella, pero las hace medio así como, no como Y te- nosotros de fútbol sino que tiene más ritmo la cuestión. Y O sea, verás, dentro de esos vídeos yo te recomiendo, había un viejo longevo de la Catherine Fulop en Fox. bueno, no llego a hacer eso, o sea, pero ya eres Por si acaso, brother. O sea, un principiante en el tema, te pero lo dejo picando porque, o sea, sí, claro, eso del Pilates, hermano, está... yo vi, Oye, pero no es Catherine pilates, Fulop, y el día además de hoy, hago ejercicio ahí frente a la televisión y hace saltar y hace así ejercicios de pero estoy molido porque, claro, o sea, pantorrillas, a bajar la guata también, hoy día abdominales, full abdominales 10 minutos y después no me entraba ni la comida de lo templado que estaban los músculos ahí de los abdominales. Yo siempre fui pésimo para las abdominales y bueno, para la barriga, entonces. Pero ahí le peleo. Le peleo. Y después de eso ya con las chicas ahí pasando, con la Salma estábamos escribiendo un cuento, así que está ahí mareándola un poco, vi una peli, me vi Los Increíbles 2 y se cagaban de la risa con el bebé, la Martina y ella, así que ahí las tuve entretenidas y después ya voy a preparar esto ha sido el día de hoy y leer un poco también, estuve metido con el newsletter, compartí algo de Trump, volvemos siempre a la posverdad y a la fake news y poco más que eso. Bueno, y preparé tacos al pastor, preparé el adobo para tacos al pastor, así, y eso estaba duro. Tuve que inventarme, no Oye, tenía un esto está chile, medio inusual. conseguí Alguien a la puerta, perdón, Pedroso, pero en un tiempo de cuarentena, deben un segundito. dale. Un pimiento verde y le puse en vez de chile, pero está ahí adobándose la carne y mañana vamos a ver, porque es un tema complicado, porque es como que esa carne es con carne asada a la parrilla o si no con un rotice, entonces, pero para los que somos pobres y en cuarentena, estamos encerrados y no me podemos conseguir un rotice ni irme a hacer una parrillada a la carne de la parrilla, hay una técnica para con un sartén seco ahí
sacarlo. Así que veamos qué tal me va mañana. A mí me parece, Yo, creo que yo en ganó. verdad Yo en verdad les admiro, o sea, el Paul se atreve a hacer un ceviche peruano que me parece complejo. Tú quieres hacer tacos al pastor, yo te cuento que tenía un burrito congelado en la refri, le saqué, le partí en cuatro, le puse queso encima, ají, y eso fue lo máximo que logré. O sea, yo en verdad les admiro, ustedes saben que yo en la cocina soy muy nula y me parece que no se lanzan por una sopita de fideo que me parece fácil, sino que se van a lo difícil ustedes. Lo que pasa es que nosotros tenemos hijos y pareja, entonces tienes que conquistar a la pareja con la cocina, a los otros alimentarlos, y dentro de eso te toca ser creativo para no comer, o si no, o sea, vas a comer mal toda la vida. Bueno, sé la cocina muy bien, ¿sabes? Pero yo también voy viviendo solo desde que tengo 18 años y actualmente tengo 42, o sea, yo era pésimo, pero en estos años no hubiera mejorado, sería el colmo también. Pero también le conquistaste la cena con la comida. Sí, a la cena le gusta como cocino yo, eso dice por lo menos. ¿Ves? Maestro. No, sí, Cuando Pinca camina, la cena se come hasta el cocolón. tampoco para tanto, pero sí. O sea, se fía de mí. Mañana, por ejemplo, me dice, tacos al pastor, buenazo, tal. Y he hecho así, de recetas que he hecho que no he colgado, o sea, que no la grabé y tal, hice feijoada, negro. Ojo. Pero así con todos los chiches y toda la cosita. Espectacular. ¿Sabes qué te sale delicioso a ti? La paella. Te sale deliciosa. Es riquísima. Sé hacer paella, sí. Doy fe. Sé Sí. hacer arroces, sé hacer comida ecuatoriana, hago un biche que, o sea, parece que te recuerda que alguna vez pasaste por Manabí, o sea, tiene ahí algo manavita. Sé hacer un par de sopas lojanas también. Bueno, el repe, yo soy todavía así, no estoy aprobado en repe y debería estar aprobado en repe, pero no me sale tan bien. O sea, y después sancocho. Bueno, cualquier cosa de comida ecuatoriana que quieras te hago. Cualquier cosa, cualquier cosa. Y después estoy tratando de aprender comida árabe de cena y aquí comida española, pues sí. Sobre todo arroces, me gusta hacer arroces. Si un día me muero de hambre con el periodismo, que puede llegar a pasar, pues supongo que Estoy nervioso que le todavía. timbraron a Padrón en plena cuarentena y salió, sería como, volvió. Dije, no vuelve Padrón, le cogieron, se lo llevaron. En una cuarentena, loco, o sea. Timbre en la casa del Yo pensé padrón. que era el Ministerio de Salud, muchachos. ¿Y quién era? No. Ahora nos cuentas quién es. No, Ahora. lo que pasa es que, no, el tema es que al lado hay una panadería y les prestamos un cilindro de gas y venían a devolver. Solidaridad humana, que es cómo se manifiestan los actos. Pero Si no, no saliste hay, sin mascarilla, sin guantes. sin O sea, nada, ¿no? Esto es, hubo contacto, te toca 14 días esperar, güey. Va. veamos qué pasa. Vamos a ver para lo que estamos aquí, ¿no? Estamos finalmente, y es esto, la vida, es estar riéndonos en medio de una tragedia. Yo hoy también traté de evitar de ver los noticieros porque me estaban volviendo loco, penetrando en mi mente con 24 horas al día de todos lados, desde redes sociales, desde amigos, desde WhatsApp, desde la televisión, solo el cable, solo el Netflix, solo los contenidos que puedes elegir. Y traté de no ver qué cantidad de muertos ni cantidad de infectados hay aquí en España. En Estados Unidos vi un poco lo de Trump y ya está. Pero al final de cuentas es una tragedia humana que tiene excesos y además de eso tiene un estancamiento económico, humanos atrapados en sus propios hogares, ¿no? Entonces, hay muchas formas de verlo como una tragedia, pero también hay formas de entenderlo como una comedia, porque este encierro está haciendo que seamos muy creativos y que empleemos el tiempo en algunas cosas, sea colectivas, individuales, que logran una expresividad que se había perdido hace bastante tiempo. Porque usted veía muchos mensajes en redes sociales, veía mucha gente que comparte cosas de otros o que simplemente son mensajes vacos sin capacidad, sin demasiado pensamiento, que notas que no tienen demasiado pensamiento. Sin embargo, con esto de las redes sociales, con esto de este encierro, ha logrado verse mucha creatividad y
y esa creatividad plasmada en humor. Desde hace mucho tiempo ya tenemos los memes como tal vez el elemento del humor más fuerte de la actualidad, porque actualmente nos reímos con contenidos cortos, consumimos siempre lo más efímero. Entonces los memes han logrado gran impacto por esa mezcla entre imagen y el juego de imágenes y el montaje y todo lo que puedes hacer. Y nos hacen, también son un camino, memes y videos estáticos, GIFs y videos, son un camino hacia el humor y hacia ver cómo la humanidad se viene riendo de sí misma. Una de las cosas que tiene el humano que lo diferencian del resto de las especies es esa capacidad de reírse, de tomarlo desde un aspecto, sabiendo que tiene un problema, pero tratando de saberlo sobrellevar con humor, con risas y con una sonrisa a ese devenir que puede ser letal, fatal, oscuro, negro, con mucho pesar en su camino. Y vaya que... Esto es una tragicomedia y les voy a dar primero acá a los compañeros que nos cuenten cómo entiendes vos una tragicomedia, Paul. Y te quería seguir el hilo, porque vaya que es súper complicado hacer humor, ¿no? Debe ser de las cosas más jodidas que hay, una reflexión súper difícil. Y cuando estábamos armando el programa en producción, se me ocurrió, o sea, cómo el humor nos ayuda a despertar, porque nos ayuda a ver con ojos desde una perspectiva totalmente diferente a la que nos tratan de poner o de encasillar, ¿no? O sea, el humor rompe esa homogeneidad y te asusta, te enerma, te hace reír. Por eso esta comedia, que siempre se piensa que solo es el humor, siempre está mezclado con la tristeza, ¿no? Siempre buscaba esta catarsis, esta cosa de romperte el alma en dos y desfogarte. También es esta crítica mordaz a una sociedad que te tiene censurado, ¿no? O sea, la censura social está en una construcción estereotípica de cómo debe ser, de cómo te quieren manejar, de cómo te quieren manipular para que muestres lo que ellos pretenden que sea normal. El humor rompe esa normalidad. El humor encuentra que lo humano no está en repetir las mismas acciones y los mismos efectos ya denominados. Y esto rompe la censura. El humor es una forma de rompernos la censura, de quitar, de desnudar perspectivas. Y yo creo que voy a entender sin el humor, sin estar en esta constante crítica irónica a todo lo que me rodea, ¿no? Y eso es un juego continuo, ¿no? Y un juego mental continuo de cómo le jodo a la vida antes que la vida me joda a mí. Bueno, vamos a pasar. Sí, Belaisha, amigos, yo creo que como... Y parece que tenemos un problema técnico porque creo que a mí no se me escucha. Así que bueno, escucharemos al resto, lo seguiremos haciendo el programa y luego sucederemos y lo subiremos al YouTube. Santiago. Sí, continuando con lo de Paul, ¿no? O sea, es como esa característica que al final a nosotros es nuestro as bajo la manga, ¿no? Y recordamos desde los griegos cuando los vagos lo que hacían era reproducir su cotidiano desde la tragedia y desde la comedia. De hecho, como estos dos grandes frontones desde los que uno mira su existir, ¿no? Y eso es lo que ahora vivimos. Yo, o sea, recuerdo, por ejemplo, ya en cuestiones prácticas, así cuando uno está en un velatorio, siempre está el chiste mordaz por el fondo. Es decir, lo que tú dices, Paul, es muy jodido hacer de la Paul. de que así, de que eh, el Vlad y al que le mando una partir con él parece que ha sido un... Ahora creo que se recuperó, no se escuchó mucho. ¿Están por ahí? Paul, Marcia, Santiago.
conflicto de la gente de que si es apropiado, no, justo lo que acaba de decir el padrón. No solo es el tema, sino también el momento. Y lo que decía, lógicamente, es lo que nos pasa a todos. Estamos en un funeral y todos terminamos muertos de la risa. ¿Por qué? Porque quizás es una forma de cómo el ser humano se desahoga de una tensión específica en un momento específico, ¿ya? Pero sí me parece a mí que la tragicomedia vive en un montón de escenarios que estamos en el cotidiano, pero afloran en estos momentos en que pueden ser de crisis, de tensión. Es como que nosotros vemos desde otra óptica las cosas y para no caer en una profunda desesperación, sacamos la parte del humor. Pero para muchos eso es irreverente, eso es grosero, eso es falto de educación. Yo recién estaba viendo un conflicto que se armó en la televisión argentina que es por demás belicosa entre una panelista y una chica que hizo un poco de humor con el tema del coronavirus, simulando una situación sexual donde ellos hacían el amor por medio de los codos y estaban con la mano. Genia, capa, eres ídola a esta chica. Y la gente un poco mayor le decía, esto no es un tema para burlarse. Esto no es un tema para que estés acostada en una cama con otro man gastando gel. Personas no les causa gracia, pero a otras sí. Sí les causa gracia. Y esa es una forma en cómo se desahogan. Y no le puedes pedir a otro que tenga el mismo humor que tú. Yo, por ejemplo, soy bien negra, bien agria para los chistes. Posiblemente no comparten conmigo mi humor un montón de gente, pero sucede. Claro que sí. Sí, Beto, yo sé, es justo, ¿no? Un poco lo que hemos estado diciendo, Paul, Pedro, es que hay esa necesidad humana, pero no es como que aflora, lo que tú decías, Beto, eso aflora algo extraño en el. Ahora es más un chaulafán, entonces realmente. Y el humor está construido justamente para dolerte, para joderte, ¿no? Yo traje algunos ejemplos. Para mí la humanidad, de lo más grande que tiene de tragicomedia son sus dioses, ¿no? Cómo ellos han construido sus mitos y sus dioses. Entonces Pizarro le demuestra a un Jesucristo crucificado a Atahualpa, y para mí Atahualpa se pega el mejor chiste de la vida. Y te dice, ¿cómo vas a creer en un Dios que está muerto, loco? Cuando yo creo en dioses que están vivos. Y Atahualpa no entiende que es un humor hermoso, irónico, que les puede joder en dos a una religión, ¿no? Luego también entendía cómo los humanos han construido sus líderes. Yo pienso que como humanidad fracasamos, somos un desastre, porque ¿cómo elegías líderes? El más fuerte, entonces te tenías que pegar. Y cuando te pegabas ya quedabas mal de la cabeza, entonces, ¿qué tipo de liderazgo ibas a hacer, no? Entonces, ese golpe nos sigue llevando hasta ahora, ¿no? ¿Cómo elegimos a nuestros líderes? Es porque nos falta ahí un chip mal y dices, bueno, Trump, ese es bravo, ese se enoja, ese quiere armas, ese debe ser buen líder, güey. Maduro, ese no sabe ni ponerse una mascarita, debe ser un gran líder, entonces votemos por ese man. O qué sé yo, Piñera, o el mismo López Obrador, o Pablo Iglesias. Yo pienso que la humanidad es esa tragicomedia que nos debe doler, pero también nos debe hacer sonreír, y que es producto de estos golpes tras golpes, de buscar líderes en gente estúpida que trata de ser el más fuerte o tener el poder para usar el poder. Pedro, ya te tenemos de nuevo. Sí, creo que recuperé hasta que se me escucha ahora ya en internet y todo. Lo único es que sí,
es que vamos a tener un problema de tiempo, con lo cual nos quedan 6 minutos, así que vamos a hacer una segunda parte del programa porque estamos recién empezando. Así que damos los últimos 6 minutos del tema de la tragicomedia, que era lo que yo quería explicar un poquito, era esto de acá. Si me permiten, señores y señoras. Bien, ¿verdad? Sí. La tragicomedia o drama es un subgénero que combina rasgos de la tragedia y comedia. El tono general suele ser serio, pero intercalan pasajes cómicos y el final resulta unas veces felices y otras. Vivimos en ese subgénero actualmente y ese tono, para hablar seriamente, se habla, comúnmente se está hablando desde los medios de comunicación, tratando de darle seriedad al tema, porque hay gente que también no lo ha tratado seriamente, no ha podido entender de qué se trata a nivel mundial. Pero a la vez también existe ese tono cómico de parte de la gente que se lo está tratando de tomar muy de la mejor manera posible, este encierro, esta forma de no poder salir, de tener pánico a un enemigo que no se ve y que te puede realmente acabar con tu vida. Y en la tragicomedia a veces el final será feliz y otras es desgraciado. Yo creo que en este caso ya está la suerte jugada y es un final desgraciado sí o sí, cuando es una pandemia que se cobra tantos muertos, que tiene un tema de economía, de paralización, de gente sin trabajar, que va a generar de aquí en adelante más problemas con gente que necesitará salir a buscar cómo sobrevivir y cómo sobrevivir los suyos. Creo que el final está decantado para ser desgraciado, pero mientras tanto nos reímos y buscamos este devenir no sea lo tan desgraciado como puede llegar a serlo si lo interpretas. Ahora, la tragicomedia mezcla elementos trágicos y cómicos. Ya les digo, las tragedias son los números que se ven aquí en Europa, principalmente en Estados Unidos, y van a empezar a verse en los países de Hispanoamérica, en los países de Asia. Van a ser dramáticos esos elementos de decesos, la cantidad de decesos que hay en Italia día a día. Eso ya te está dando esa tragedia, absolutamente. Y la comedia se ve cada vez más en las redes sociales. Nosotros ahora vamos a tratar de comentar en la segunda parte estos hechos que tienen que ver con la comedia, cómo nos reímos del Ecuador, de las situaciones que se han dado, lo grotescas de las situaciones con respecto a los políticos, con cómo lo grotesco respecto a cómo tenemos que vivir también en el encierro. Luego, tratar un tema legendario, aunque con efectos cómicos, y sí, es legendario. La peste es una leyenda de toda la historia de la humanidad. La peste es un tema legendario, absolutamente, y reírte de estar encerrado y de tener miedo a pillar el virus o a que tienes que estar corriendo y peleando por un papel higiénico, es claro, es reírte, es cagarte en todo, que dirían los argentinos. Está entre la tragedia y la comedia, no se evitan las situaciones cómicas, pero tampoco el desenlace trágico. Y esa es la realidad en la que estamos viviendo, damos vuelta por un pasillo y estamos súper preocupados y decimos, pero qué situación de mierda nos ha tocado vivir. Y por el otro lado, terminas y terminas intentando hacer un ceviche peruano y estás contento de estar en casa, de compartir con los tuyos, de disfrutar de los niños, quienes tenemos niños. Sufrimos, por un lado, como decía Santiago, sufrimos mucho porque está durísimo tener las 24 horas. Por otro lado, también disfrutamos de esa edad que luego se irán y quedará esto como qué tiempo que pasamos juntos, un tiempo que nos enseñó a vernos, a estar más juntos. Generalmente sintetiza las características de una clase social. Sí, más que nunca, más que nunca. ¿Por qué? Porque le escuchaba a políticos que decían, y es un problema de clases sociales, utilizando el marxismo como filtro. Pero sí, porque al final de cuentas las clases de élite, quienes tengan posibilidades si no en la salud pública encuentran soluciones, pueden acudir a otros lados. Y en los casos que no tenga la capacidad de soportar 3 meses sin trabajar y tenga que salir, pues se lo va a cobrar, se va a cobrar a los más débiles y se está cobrando a los más mayores por empezar, como cualquier peste. Y también se lo denomina un género psicológico. Y aquí quisiera ¿quién? Paul, género psicológico. ¿Por qué se denomina esto así?
No, no le das. Me estás tomando la lección, ¿ah? Sí. Mi esposa es psicóloga, entonces me va a matar si es que me equivoco aquí. Pero vamos al género psicológico desde la perspectiva que tienes que pensar en el otro, pensar cómo está pensando el otro para poder generar una respuesta. No puede existir en un proceso narrativo como es el humor sin pensar en el otro. Tú quieres que te lean, quieres que te vean, quieres que te escuchen y a través de esa manera de querer, y que se hablaba también al principio del programa del otro, quieres que el otro se ría. Entonces, la configuración de los textos literarios está siempre pensada en un público anterior. Y para pensar en ese público tienes que entender cuál es su contexto, cuáles son sus características sociales, qué es lo que piensan, cuáles son sus miedos, cuáles son sus fobias. Por eso el humor no es lo mismo aquí en Quito que en Guayaquil. ¿Sí? Esa sal quiteña muchas veces no es bien entendida en otros lugares del mundo. El humor negro de los ingleses, me están pidiendo que corte. Nos va a cortar el Zoom. Entonces, la cosa es advertirle a la gente que voy a conectar todo, todos se van a conectar de vuelta y inmediatamente estamos en el Zoom, ¿vale? Además, regresamos con el humor de Twitter, Con el humor ¿sí? de Esto va a Twitter, el estar humor mucho mejor. de WhatsApp, el humor de intentar analizar y reírnos un poco, ¿no?